Hola, mi nombre es Fabiola Cortés y junto con mi compañera Marcela Lugo explicaremos el proceso de regionalismo en África y Asia. Hablaremos de la historia del regionalismo en África, incluyendo la idea panafricana y los esquemas subregionales de integración en ese continente. También vamos a analizar las diversas dimensiones del regionalismo en África, en particular su papel en la democratización y gestión de conflictos. Posteriormente, nos trasladaremos al continente asiático para analizar el desarrollo del regionalismo en Asia y finalmente evaluaremos los bloques regionales de Asia-Pacífico, como lo son la APEC, la ASEAN y el RCEP. Historia del regionalismo en África. La idea panafricana era una ideología que buscaba la emancipación política de los territorios bajo dominación colonial, a través de la integración regional. Sin embargo, los esfuerzos de construcción regional en el continente no han resultado como se esperaba. El movimiento panafricanista se lanzó en Estados Unidos y las Indias Occidentales a principios del siglo XX. A partir de la Segunda Guerra Mundial, sus objetivos se centraron más en África y se enfocaron cada vez más en la denuncia del colonialismo y la dominación blanca. Desde la década de 1960, África ha intentado fortalecer las economías débiles mediante sólidos esfuerzos de integración comercial y de mercado. En 1963, la adopción de la Carta de Addis Abeba estableció la Organización de la Unidad Africana, OUA, que sentó las bases para un enfoque hacia la unidad africana. Se invitó a todos los estados independientes a unirse a la OUA y a unirse en torno a los mandatos de libertad del colonialismo y el apartheid de las conferencias panafricanas anteriores. Esto se lograría con la incuestionable eficacia gracias al poder de voto de los Estados miembros de la OUA en la ONU. En abril de 1980, los jefes de Estado africanos adoptaron el Plan de Acción de Lagos, una iniciativa de la Organización para la Unidad Africana, apoyada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África, bajo la dirección de su dinámico secretario ejecutivo, el nigeriano Adebayo Adedeji. El Plan de Acción de Lagos promovió la idea de integración regional continental mediante la industrialización por sustitución de importaciones. Proporcionó un modelo para establecer comunidades económicas regionales en África Occidental, Central, Oriental, Meridional, Septentrional y construir una comunidad económica continental sobre estas bases subregionales. El objetivo principal del plan era promover el desarrollo colectivo, acelerado, autosuficiente y autosostenible de los estados africanos, así como fomentar una mayor cooperación interestatal. Desafortunadamente, las repercusiones de la crisis económica mundial de la década de 1970 complicaron los esfuerzos de integración regional en África, dando lugar a una década perdida. Durante esta década, las condicionalidades de los programas de ajuste estructural impuestos a los estados africanos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial contribuyeron a la adopción de programas de austeridad que impactaron negativamente los esfuerzos de integración regional en el continente. Como resultado, el interés en implementar el Plan de Acción de Lagos disminuyó. Sin embargo, la posterior creación del Área de Libre Comercio de América del Norte en 1994, junto con la adopción de una moneda común, el euro, por parte de la Unión Europea en 1999 y el auge de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático tras la crisis financiera de esta subregión, renovaron el interés de África en coordinar sus esfuerzos a nivel continental para diversificar su comercio y lograr un mayor crecimiento económico. En 1991, la OUA asumió el reto de la integración regional con la adopción del Tratado de Abuja, el cual buscaba coordinar, armonizar e integrar las comunidades económicas regionales de África, como pilares para la creación de una comunidad económica africana para 2028.
Posteriormente, la OUA fue disuelta el 9 de septiembre de 1999 y en menos de 2 años se adoptó una nueva acta constitutiva, y el 9 de agosto de 2002, la Unión Africana, por sus siglas UA, se inauguró oficialmente en Durban. El mandato de la UA trasciende la unión política y abarca cuestiones que antes del Tratado de Abuja se ignoraban o se delegaban a la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Sin embargo, los gobiernos africanos han optado en ocasiones por formas de regionalismo que limitan la autonomía de la formulación de políticas nacionales y generan escasos beneficios. Además, muchos líderes africanos se han mostrado reacios a ceder soberanía a organismos subregionales y continentales. Un impedimento adicional a los esfuerzos de desarrollo regional en África ha sido la falta de participación popular en los procesos de integración. Los gobiernos africanos, que deberían ser los principales impulsores de la construcción regional, han hecho poco para involucrar a sus 1.000 millones de ciudadanos en las iniciativas de integración regional. ¿Cómo se puede lograr una mayor integración regional en África? Para fomentar una mayor integración regional en el continente se deben tomar 3 pasos importantes. Primero, los gobiernos africanos deben crear ministerios dedicados a la integración económica, equipados con la autoridad para implementar los acuerdos comerciales. Segundo, tanto el Plan de Acción Africano y el Programa para el Desarrollo de Infraestructura en África, que abarca el periodo 2012-2040, necesitan implementarse urgentemente. Tercero, la toma de decisiones por consenso debe ser reemplazada por la toma de decisiones por mayoría en los organismos subregionales y continentales con el fin de promover el desarrollo y la implementación efectivos de planes en áreas clave de la integración regional. Para cerrar este bloque, en África, los proyectos regionalistas suelen estar desconectados de los patrones de regionalización. Además, la regionalización tiende a proceder a través del fracaso del Estado o su renuncia a afirmar el control territorial. La estabilidad formal de las fronteras y el mapa político profundamente fragmentado del continente reflejan la debilidad de la integración regional y el regionalismo, como proyectos supranacionales o transnacionales. La integración procede exclusivamente de la continuidad de los acuerdos marcados por la dominación hegemónica y heredados del periodo colonial. El éxito de las iniciativas de desarrollo e integraciones regionales en África está vinculado al potencial liderazgo de países estratégicos en sus respectivas subregiones, como Sudáfrica en África Austral, Nigeria en África Occidental, Kenia en África Oriental, la República Democrática del Congo, afectada por conflictos en África Central, y Argelia en África del Norte. Estos países podrían liderar futuras iniciativas para fortalecer los acuerdos regionales y promover la estabilidad y el desarrollo mediante la integración en sus respectivas subregiones. Dimensiones del regionalismo en África, su papel en la democratización y resolución de conflictos. Existe una desigualdad significativa en los esquemas de integración de África, debido a los diferentes impactos regionales de los legados coloniales, la profundidad de las interacciones socioeconómicas y culturales y el papel de los países ancla en el impulso de la cooperación. A continuación, describiremos algunas de las dimensiones de regionalismo en África y el papel que han tenido en los procesos de democratización y resolución de conflictos en países del continente. El Grupo de Monitoreo de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, ECOMOG, por sus siglas en inglés, desempeñó papel importante en Sierra Leona entre 1997 y 1999, para evitar que los rebeldes del Frente Revolucionario Unido desestabilizaran al gobierno legítimo del país. La participación del ECOMOG sentó las bases para que las Naciones Unidas completaran los esfuerzos de estabilización. De igual manera, en Guinea-Bissau, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ayudó a 2 facciones militares que luchaban por el poder a acordar finalmente formar un gobierno de unidad nacional en diciembre de 1998.
El caso de Níger resulta interesante, ya que la CEDEAO se enfrentó a los intentos de extender el límite del mandato presidencial. A pesar de la oposición del Parlamento, los tribunales y la sociedad civil, en octubre de 2009, el presidente Mamadou Tandja celebró un referéndum sobre una nueva constitución que le aseguró un tercer mandato. La CEDEAO suspendió la membresía de Níger y envió un equipo de mediación para reconsiderar la decisión. Sin embargo, antes de que las conversaciones pudieran avanzar, el ejército nigeriano derrocó a Tandja en febrero de 2010 y prometió restaurar el gobierno civil y convertir a Níger en una democracia modelo. Ante estos acontecimientos, la CEDEAO adoptó una postura moderada cuando los gobernantes militares interactuaron con los partidos de la oposición y la sociedad civil para restaurar el gobierno democrático. En marzo de 2011, la CEDEAO levantó las sanciones impuestas a Níger tras restablecer con éxito la legalidad constitucional. En Costa de Marfil, el estancamiento electoral de 2010 a 2011 brindó a la CEDEAO otra oportunidad para consolidar las normas del constitucionalismo y la gobernanza democrática. Cuando el país se sumió en un conflicto civil a principios de la década del 2000, la CEDEAO desplegó una misión de mantenimiento de la paz, la misión económica en Costa de Marfil, que condujo al inicio de la operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil en abril de 2004. Un acuerdo de paz en 2007, mediado por la CEDEAO, creó un acuerdo transitorio de reparto del poder entre las fuerzas rebeldes del norte y el gobierno del presidente Laurent Gbagbo. El caso de Mali. La CEDEAO desempeñó un papel igualmente destacado en Mali en marzo del 2012, tras un golpe militar derivado del descontento con la mediocre estrategia del gobierno ante una rebelión del norte. La CEDEAO suspendió rápidamente la membresía de Mali, aplicó sanciones diplomáticas y congeló el acceso a la financiación bancaria de la CEDEAO. En conjunto, la CEDEAO lideró las negociaciones en abril de 2012 para un plan que devolviera al país al gobierno civil. Como primer paso, la Junta Militar acordó restaurar el orden constitucional, entregando el poder a un gobierno civil interino. Desafortunadamente, en mayo de 2012, los rebeldes tuareg se aprovecharon de la debilidad del gobierno civil y declararon un nuevo estado en el norte de Mali. En respuesta, la CEDEAO elaboró planes de contingencia para desplegar tropas en apoyo de la campaña del gobierno de transición contra los rebeldes tuareg. El caso de Burkina Faso. Cuando el poder pasó a manos de los militares tras la salida de Compaoré, la CEDEAO medió en el desarrollo de un marco para un gobierno de transición dirigido por civiles. Sin embargo, el acuerdo de la CEDEAO se vino abajo cuando la Guardia Presidencial dio un golpe de Estado contra el gobierno interino y arrestó a sus líderes en septiembre de 2015. En medio de la indignación generalizada de la oposición y los líderes de la sociedad civil, la CEDEAO envió una nueva misión de paz. Para cerrar este bloque, existen numerosas barreras para forjar normas y valores comunes en África, tales como las tensiones tradicionales entre la soberanía nacional y el intergubernamentalismo. El dilema de estas regiones es grave. Si bien necesitan con urgencia la resolución de conflictos e instituciones de gobernanza democrática que contribuyan a la estabilización y la recuperación, carecen precisamente de instituciones debido a la persistencia de los conflictos. La Unión Africana, como institución continental, interviene a menudo para lograr y mantener la paz en estas regiones, pero carece de recursos propios para marcar la diferencia en conflictos insolubles. Por esta razón, ayudar a poner fin a los conflictos africanos debería formar parte de los esfuerzos de estabilización política, que en última instancia podrían reavivar el impulso hacia la integración regional.